Estoy acá con María José Lubertino, ella es presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Lubertino? ¿Qué tal? Muy bien. Esta realidad que veíamos es lo que sufren muchos, ¿no? Mira, la verdad que estamos desde las asociaciones de usuarios y de consumidores, desde las asociaciones de derechos humanos, sumamente preocupados. Por un lado, con estos aumentos y tarifazos en los servicios públicos, que no es simplemente esto que estamos viendo hoy, que está pasando, 251% el aumento del boleto de colectivo, 247% el aumento de los trenes, sino que se vienen los tarifazos de electricidad, gas, y eso, como vos bien sabés, incide sobre todo los precios y la cadena de precios. Estos son derechos humanos básicos, o sea, la movilidad para las personas, de la cual depende su trabajo o su estudio, es un derecho humano, y en el caso de los servicios energéticos integran el derecho humano a la vivienda. Desde las organizaciones de defensa de usuarios y consumidores nos presentamos en todas las audiencias públicas de electricidad, de gas, que hubo varias porque dividen las audiencias en generación de la energía, transporte, etcétera, para rechazar los aumentos de manera contundente. Hicimos documentos, hablamos con los entes reguladores, pero en el caso del transporte se dio la paradoja de que no hubo una verdadera audiencia pública. Por eso el intendente de Esteban Echeverría, Gray, judicializó el aumento de transporte por la falta de una audiencia pública. Hicieron una especie de un simulacro online de consulta que no reemplaza la audiencia pública, en el cual entraron, imagínate cuántas personas se mueven en colectivos y el subte, millones. Millones. Y sin embargo, en la consulta entraron 245 personas a opinar en contra, igualmente hicieron el aumento. Ah, en contra opinaron. Sí, por supuesto. 200, igual hicieron el aumento. Y las personas damnificadas verdaderamente la están pasando muy mal. El intendente Gray, que presentó ese amparo, el juez de primera instancia le hizo lugar y dictó una medida cautelar. Después el gobierno nacional apeló esa medida y el gobierno nacional interpretó que como el juez dio la apelación, admitió la apelación, que ya podían aumentar, más allá de que después se siga discutiendo en Cámara sí o no a la cautelar. El fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión y la necesidad de hacer una audiencia pública. Pero acá lo grave es la suma de cuestiones, ¿no? La inflación que no cesa, que fue 25% a los aumentos. En diciembre, fue muy alta también en enero en la ciudad. A esto hay que agregarle, para completar el análisis, que la Secretaría de Comercio derogó 69 resoluciones que tenían herramientas e instrumentos que nos permiten trabajar a los defensores de usuarios y de consumidores. Ayer tuvimos una reunión. Nos convocó ¿El secretario de Comercio? Nos convocó la Secretaría de Comercio, nos atendió el subsecretario de Defensa del Consumidor, convocó a lo que se llama el Consejo de Defensa del Consumidor, que somos las 46, 47 organizaciones de defensa del consumidor, y cuando le planteamos este tema nos dijo que bueno, que estábamos ahí para organizar el día y la semana de la defensa del consumidor, que es el 15 de marzo, pero que no politizáramos la reunión. A ver, fuimos varios que planteamos estas cuestiones, otros directamente ya se callaron la boca y no insistieron en la cuestión, y a mitad de la reunión se fue porque tenía una reunión con Scioli y nos dejó con otros de sus colaboradores con muy buena voluntad. Pero que no tienen poder de decisión. Ningún poder de decisión. Entonces, eso además, es político aumentar. Entonces, además yo dije, bueno, propongo que el día 15 de marzo, que es el Día de los Usuarios y Consumidores, salgamos todas las organizaciones a hacer un control de precios y a ver las fallas de lealtad. Entonces dijo, ¿control de precios? No, como quien dice. Bueno, fue parte también de lo que se eliminó en estas resoluciones, ¿no? Claro, bueno. De la Secretaría de tomar acciones cuando hay abusos. Lo que digo es lo siguiente. Las promesas que hizo Milei en campaña electoral tenían que ver con la casta, etcétera, etcétera.
más allá de la discusión de si existe o no existe la casta, lo que digo es, la casta hay en las empresas, la casta hay en determinados sectores de la economía, que no parecen verse afectados. Todas las medidas que se tomaron en el DNU que está vigente y las medidas que venían en la ley ómnibus tienen detrás algún beneficiario que es algún lobby de algún tipo. Tomemos, por ejemplo... ¿Están loteadas las medidas del gobierno? Bueno, yo digo... ¿Todo es para beneficiar a alguien? Yo ¿Son espurias todas las decisiones? Yo no voy a categorizar de espurias o no. Digo que si uno lee las medidas que estaban planteadas en ese DNU, detrás de esas medidas hay quienes ganan y quienes pierden. Sí, entonces, eso sí. digo, por Como ejemplo, en toda medida casi. desde lo que vemos de usuarios y consumidores, cuando vos desregulás el mercado de la salud y lo considerás un mercado y no considerás al acceso a la salud como un bien necesario, como un derecho humano, y bueno, vas a tener que... Porque además no es el libre mercado. No, al día siguiente las empresas se juntaron y aumentaron 40%. Eso es un oligopolio de empresas que no compiten entre sí. No. Se ponen de acuerdo para ver cómo aumentan entre todas los precios. Entonces, la calidad de atención de la salud es una desgracia, los médicos cobran mal aún en la salud privada y sin embargo ese oligopolio fue beneficiado. ¿Qué hablar de los bancos? Con la liberalización de una serie de cuestiones, se quitan determinadas restricciones y los bancos van a hacer lo que se les dé la gana y las personas con sus tarjetas de crédito o con su endeudamiento para pagar servicios públicos van a pagar las consecuencias. Después teníamos en la ley ómnibus la afectación de los glaciares, que todavía estamos más de 150 organizaciones no gubernamentales preocupadas porque se cayó la ley ómnibus. Pero todas esas medidas y esos proyectos pasan a tratamiento en comisión, que quiere decir que la voluntad política del gobierno de Milei es avanzar en esa línea. Ahora armó toda esta mise en escène que habla de que la casta no dejó avanzar al pueblo, etcétera. Pero eso tiene que ver con quiénes él está negociando, qué está negociando, no se pusieron de acuerdo él y los gobernadores, le faltó el respeto a los diputados, a los senadores, a los gobernadores y después no se ponen de acuerdo ni con los que querían dialogar con él, tiene este resultado. Pero lo cierto es que está vigente el DNU con una serie de medidas que sumen a la población en una situación. Pongamos el caso de los alquileres. En este momento la ley que protegía a los inquilinos está derogada, virtualmente derogada. Ahora es cada cual por su cuenta, ¿no? La ley de la selva. Podés alquilar en dólares, podés alquilar en cualquier plazo, entonces, digo, por supuesto que habrá locadores razonables que respetarán las personas que tienen hace mucho tiempo un alquiler, que no los van a esquilmar, pero digo, si vos querés, toda la ciudad puede ser puesta en alquileres temporarios en dólares a cualquier criterio y eso es un daño gravísimo para los usuarios, consumidores, personas, habitantes de la Argentina. Uno de los temas de los que nos están mirando seguramente tienen dentro de la lista de preocupaciones es lo que se viene, que mencionabas recién, de la luz y el gas, ¿no? Sí. De todas las tarifas de servicios públicos en los hogares. Bueno, los aumentos de lo que estaban pidiendo, más el quite de subsidios, van a llevar a un aumento en la factura hasta del 700%. Las empresas querían aumentos. No era barato antes tampoco. No, a ver, no ya no es barato y de hecho el último aumento del agua que hicieron posterior ya al gobierno de Alberto Fernández, ya tenés los aumentos en el agua y es alarmante. Entonces digo, sumar a eso estos nuevos aumentos, sobre todo ahora lo que decidió el gobierno de Milei es que no se va a aumentar viste que había 3 franjas de las personas de mayor ingreso, ingreso medio, ingreso se va a aumentar de manera inmediata a los de mayores ingresos. Que ya no tenían subsidios. Que ya no tenían subsidios. O sea que agarrate si vivís más o menos en Palermo, si vivís en alguna zona más... Claro, no necesariamente son ultra ricos, sino simplemente tienen un ingreso, tenían en ese momento un ingreso alto. En esa franja
además de estar los ultra ricos, engancha a un montón de profesionales. En mi caso, yo no tengo ningún subsidio. Lo que se conoce como clase media, ¿no? Y clase media acomodada, clase media alta. Pero bueno, ponele, a esos viene un aumento que es alucinante. Y logramos, después de las audiencias públicas, de que no sea ya el aumento para la franja media y los sectores más bajos. Pero va a venir el aumento de acá a 2 meses. Claro. Se postergó, se pateó. Pero además las empresas quieren una actualización mensual automática por el nivel de... ¿Inflación? No, por la inflación, pero sobre los precios mayoristas, lo cual tampoco es realista porque ni los que tienen trabajo, las paritarias, ni los que están en un trabajo formal, ni las paritarias van a ser en la franja de lo que es los precios mayoristas. Entonces es todo un desastre, es todo un desastre. Y eso, bueno, a ver, más allá de si Milei es autorreferencial y se dedica a las redes sociales en persona y a toda esta cuestión, yo creo que la gente le es gracioso un personaje mientras no está en el poder. Cuando está en el poder también tiene otras expectativas, digamos. Vos no podés ser un personaje de historieta en tu gestión como presidente. En algún momento la gente dice, bueno, dejemos la historieta del súper chico que es gracioso en las redes y veamos cómo gobierna. Entonces ahí tenemos un problema, ¿no? Hay una realidad que es que a la gente le cayó el salario y de hecho son datos concretos, son datos objetivos, ¿no? Mirá, y además la precarización. acá Y vos estabas hablando... tenemos una nota de Clarín, perdón. Ay, perdón que te digo esto. La gente, vos decías, alguien te lo decía, la gente va a empezar a afanar más. A ver... Es que es una realidad. El robo en la vía pública de celulares, el robo en la vía pública de las manijas de bronce. A ver, nuestro barrio que tenía las casas viejas, no queda un portero eléctrico de bronce, no queda una manija de bronce en cuadras de cuadras de cuadras de cuadras. Vivo en un barrio de trabajadores en Once, ¿no? Y las manijas de bronce se las robaron en la cuadra donde está la comisaría. Pero en la misma cuadra donde está la comisaría se roba la manija de bronce. Es una realidad. El Ubertino que le tenemos acá en el piso y tiene experiencia con esto. ¿Pasó en otras ocasiones en la historia argentina que por retracción de la demanda bajan los precios? Yo no tengo memoria histórica sobre algo que haya sido de esa naturaleza. La verdad que no tengo la menor idea de que haya sucedido en algún momento. Para los alimentos, por En lo lo menos. que yo tengo registro, nunca vi algo de esa naturaleza. Y te quiero agregar 2 cosas, porque no es solamente los oligopolios de la alimentación, sí, los oligopolios de de los medicamentos, el oligopolio de las energéticas, el oligopolio de las de transporte, el oligopolio de la medicina privada. O sea, libertad de mercado, nada. Acá son unos pocos que se la llevan los bancos. Bueno, otro sistema cerrado. A ver, no es solamente la demanda en alimentación, hay cosas básicas, pero digo, cayó la compra de medicamentos en un 400% en el mes de diciembre. ¿Entendés lo que te estoy diciendo? O sea, la gente dejó de comprar los medicamentos que debe tomar o que habitualmente consumía, porque 400% en la caída de medicamentos es una cifra muy llamativa. Yo quiero agregar algo de lo que yo creo que no hizo bien el gobierno anterior. Yo no fui funcionaria del gobierno anterior y traté de contribuir como sociedad civil en todo lo que pude para que le fuera bien. Pero creo que más allá de la pandemia, que no es un dato menor, y de la sequía, que no es otro dato menor en lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, el vicio de origen en la economía del gobierno es haber aceptado los condicionamientos de la deuda desde el primer día hasta el último día. Entonces fue prisionero del pago de la deuda.
todos los movimientos que hubo en la economía, en el manejo del dólar, entonces, todo lo que sucedió fue para pagar la deuda. Y yo creí y me pareció que el primer día que asumía Alberto Fernández tenía que decir que no se iba a pagar una deuda sin una auditoría. Él dijo que iba a haber una auditoría, pero después eso quedó en aguas de borrajas. No se puede pagar una deuda ilegal o ilegítima, y la deuda contraída en el gobierno del Macri particularmente había sido una deuda ilegal e ilegítima con la connivencia del fondo. No se fue a fondo con el planteo de no al pago de la deuda ilegal y legítima, y tenía todas las cartas para poder hacerlo. Pero, a ver, ese tipo de cosas las plantea gente cuando tiene... espalda política, bueno, quizás. la espalda política se construye. Sí. El día que asumís los primeros 100 días de gobierno, te marcan una agenda. Eso se construye con alianzas, digamos, dentro de los otros bloques, dentro del Parlamento, con los gobernadores, con las alianzas que podía tener en la región, que le fueran favorables. O sea, digo, cuando asumió Néstor Kirchner, para darte un ejemplo, sí, o cuando asumió Alfonsín, que no tenía, veníamos de la dictadura, no sé qué. Bueno, en los pequeños hechos se fue en una determinada dirección, pero eso requiere coraje, creatividad, una serie de elementos. Adjetivos que le faltaron a Alberto Fernández, bueno, definitivamente. Lo lamento muchísimo, pero es así. Y estas cosas marcan un sendero. La gente empezó a descreer de la política de una manera muy fuerte, ¿entendés? Sí. Entonces, eso nos condujo al punto en el que estamos. Y ahora, el punto en el que estamos es que la gente lo votó a Milei con la expectativa de acabar con la casta y se encuentra con este zafarrancho. Entonces, esto va horadando la democracia. No estoy defendiendo un partido, estoy defendiendo la democracia. A esta altura del partido vamos a tener que salir a defender la institucionalidad, porque la gente ya en el 2001 se pudrió. ¿Te acordás del que se vayan claro, todos? Sí, lo viví como adolescente. Y nos dio una nueva oportunidad. Y volvió al juego. Entonces ahora es como muy fuerte. Salir de esta situación implica recuperar, más allá del bolsillo, recuperar la credibilidad de que la política y la democracia representativa puede dar respuesta. Que con la democracia se come, se cura, se educa. Eso sigue siendo una asignatura pendiente 40 años después. Estamos en ese punto. Eso es muy grave. Lubertina, a usted también le agradezco. Muchísimas gracias. Por estos minutos compartidos. Gracias.